Muy bien, comenzamos a grabar. Carolina del Sur, muy bien. Y bueno, vamos a comenzar este tránsito por este tema que es tan bonito, es un tema con tanto contenido, es un tema que nos lleva literalmente en un viaje en el tiempo, en lo emocional, en el plano espiritual, nos transporta a diferentes épocas, a diferentes momentos de nuestra vida, incluso de nuestros ancestros. Es un tema que me encanta poder compartir con ustedes hoy. Mi nombre es Bárbara Cuesta, para los que no me conocen, pues trabajo como Master Coach, trabajo en coaching con arquetipos y me dedico a la formación del programa de arquetipos y la certificación internacional de coaching para parejas, junto con nuestra queridísima Nair. Y este es un tema que proviene desde lo arquetípico. Estamos un poco pensando qué podemos aportar desde los arquetipos para la Navidad, ¿no? Desde qué mirada podemos explorar todo lo que tiene que ver con lo colectivo y traerles a ustedes algo que puede estar orientado a lo que tiene que ver con la celebración de estas próximas fiestas, que además, no sé ustedes, pero yo las esperaba con ansias, porque hasta cierto punto, a mí me encanta la Navidad, y además creo que simbolizan en este momento un hálito o un pequeño soplido de esperanza con todo este año que hemos tenido tan convulsionado. Creo que la Navidad es un buen momento para hacer, digamos, un borrón y cuenta nueva de cara a recibir el año nuevo. Sin embargo, sin embargo, aunque es cierto que los rituales en este caso en particular queremos orientarnos a la parte navideña, he querido traerles algo un poco más profundo para que ustedes tengan la capacidad de construir sus propios rituales, sean de Navidad o no. No necesariamente orientados bueno, un poco a darle cabida al espíritu navideño, porque ya la Navidad per se está plagada de rituales. Y es por eso que es una época del año a la que a muchas personas les gusta, porque hasta cierto punto toca con esa parte nuestra, toca con esa parte espiritual, esa parte emocional y esa parte ancestral. Entonces, lo que vamos a ver ahora, lo que les he traído hoy, vamos a cambiar, em, vamos a definir los rituales, es lo que les he traído, la importancia de los mismos, porque es importante el ritual. ¿Cómo hacer que perduren? Que yo creo que esta es una buena pregunta, porque a veces hemos intentado incluir en nuestras prácticas de vida, bien sea navideñas o no, algunas secuencias de acciones que resultan no tener mucho éxito porque no logramos que perduren, que se queden o que echen raíces dentro de nuestra vida, ¿no? O sea, hay una razón por qué esto posiblemente no pase y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a aprender a construir un ritual y vamos también a incluir todo lo que tiene que ver con la familia dentro de la elaboración del ritual. En principio no quiero que se asusten porque cuando hablamos de rituales podemos pensar en cosas oscuras o incluso brujería cosas que están relacionadas con espiritismo y en realidad sí, los hay, pero hay rituales que no necesariamente están relacionados con eso. Hay rituales que incluso nosotros hacemos de manera bastante cotidiana y que de alguna forma no tienen que ver con nada, no, nada oscuro, nada profundo, nada secreto o de sectas. Lo que queremos hacer en este momento entonces es la creación de un ritual o aprender a construir o incluso rescatar rituales del pasado de nuestras familias que nosotros no conocemos o que están ahí y que nunca hemos preguntado por qué están ahí o de qué manera o por qué se hacen presentes en nuestra familia en algún momento determinado. El rescate del ritual es muy válido, es muy oportuno, sobre todo en estos momentos,
Y adicionalmente facilita el proceso de la inclusión en la vida, ya que ya trae un contenido ancestral, que es lo que buscamos del ritual. Y hay muchos cuentos que están relacionados con los rituales. Hay uno que es muy antiguo y seguramente lo han escuchado, pero en estos días lo recordé, pensando un poco en lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Y me causa mucha gracia y lo quiero compartir, que es este cuento famoso que tiene muchos bemoles, tiene muchas variedades, a lo mejor yo lo cuento de una manera, ustedes lo han escuchado de otra, sí, pero es un poco la idea de esta tradición que existía en la familia de hornear el pavo sin patas, sin las patas. Entonces, eso fue una cosa que estuvo de tradición, que es una tradición que estuvo de generación en generación en generación, hasta que una niñita curiosa preguntó a su madre por qué se hornea el pavo sin patas. Y la madre le dice que era porque de esa manera la carne del pavo se mantenía mucho más jugosa y la piel mucho más crujiente. Y esa es la manera en que el pavo queda bien, ¿saben? Entonces la niña no muy conforme preguntó a las tías, preguntó a otras personas más adultas de la familia, hasta llegar a la abuela y la abuela le contestó lo mismo. Es que cada uno a lo mejor le ponía algún componente personal de lo que ellos creían que era la razón por la cual el pavo se hornaba sin patas, ¿no? Que es que cuando le quitas las patas, todo el sabor se concentra en la pechuga. O no es que si le quitas las patas, el caldo que desprende el pavo es más sabroso, qué sé yo. Cualquier cosa que ya cada quien le va sumando a la historia. Hasta que ella llega a su bisabuela, que era su referencia más antigua, y la bisabuela dice le comenta que en realidad lo que pasaba era que en esa época eran muy pobres y el horno que tenían era muy pequeño y no cabía el pavo entero, entonces por eso tenía que cortar las patas. Entonces esa es la razón real por la cual el pavo se horneaba sin patas en esa familia. No tenía que ver con el sabor, no tenía que ver con el jugo, no tenía que ver con la textura de la carne, no tenía que ver con nada de eso. Tenía que ver simplemente con el evento 100% práctico de que el pavo no cabía en el horno y que para eso era necesario cortar las patas, porque no cabía. Entonces, esa anécdota, esa historia me causa mucha gracia, porque vean cómo de generación en generación, aunque se mantiene la tradición, aunque se mantiene el acto de comer pavo, cada uno le va sumando un poco de sí a la experiencia y va creando un halo místico y mágico dentro del mero y sencillo acto de hornear un pavo, un pollo, lo que sea. Ya hay un componente que va más allá. Yo me imagino en esas cenas familiares cuando la madre le dice a la hija, córtale las patas, recuerda cortarle las patas, y a su vez esta niña le cortará las patas si no hubiese preguntado. No sabemos si ella al final adoptó la tradición para sí, independientemente de recordar la verdad. Pero si no fuera así, probablemente a sus hijas también les hubiese enseñado y les hubiese dicho, recuerda cortar las patas para que la pechuga o para que la carne o para que el sabor del pavo quede mejor. Entonces, es muy bonito y creo que es muy pertinente porque de eso vamos a hablar hoy, de cómo de alguna manera nosotros vamos sumándole de nosotros a una experiencia que puede ser bastante simple, bastante sencilla, pero va cargándose y se va convirtiendo en un evento transformador que incluso damos a los demás. El que regala un rito o que regala un ritual, regala algo que es para toda la vida y además va de generación en generación. Entonces, a ver, este concepto a lo mejor parece bastante complejo, pero a mí me gusta mucho porque en realidad recoge todas las características de un ritual. Por eso lo he puesto, porque creo que va muy bien. Y lo voy a leer. El ritual es una secuencia de acciones simbólicas. Vamos por partes. Acciones simbólicas quiere decir que, tal y como su nombre lo indica, tiene que ver con la presencia del símbolo. El símbolo es algo que evoca en nosotros una emoción, una sensación o un instinto incluso que es algo bastante personal. Aunque hay símbolos que son colectivos, como por ejemplo símbolos que yo puedo reconocer o que me transmiten lo mismo a mí que a cualquier persona en el mundo, hay símbolos que son bastante personales y hacen que tenga yo una explosión interna de sentidos que están
orientadas o que están de alguna manera relacionadas con una figura, con un objeto o incluso con un lugar. Entonces eso se convierte en un símbolo para mí. Entonces, la palabra símbolo siempre va a estar relacionada con el ritual. Es decir, no hay ritual sin símbolos. Y estos símbolos pueden ser colectivos, es decir, que son comunes a todo el mundo, o personales, o sea, símbolos que son importantes para mí. A lo mejor, para mí, una flor simboliza una gran cantidad de cosas y para ustedes no, o simboliza otras, con lo cual esta característica de ser personal es lo que hace el símbolo muy poderoso para algunas personas y para otras no. ¿Sí? Entonces, seguimos. Que se unen en una metáfora fundacional y que al ser realizadas en una atmósfera o momento indicado, evocan y canalizan un conjunto de emociones. A ver, noten entonces que el ritual no solamente requiere un símbolo o símbolos o acciones simbólicas, es que además debe realizarse en una atmósfera, en un espacio, en un momento y de una manera indicada para que despierte lo que quiere transmitir. Si nosotros nos vamos a las películas y a todo lo que hemos visto parecido a un ritual, nosotros podemos ver que siempre hay una atmósfera bastante particular a la hora de realizar el ritual, bien sea un ritual antropológico, como tributos o como rituales de paso a la madurez o rituales del paso a la adolescencia e incluso pasos de la niña a mujer en tribus antiguas o básicamente en todos estos pueblos antiguos que nos precedieron. Em, También tienen un componente que está orientado a todo lo que adicionalmente nos transmite el hecho de que puedan formar parte de una tradición. Entonces, esta tradición está envuelta en un ambiente que me lleva a ese sitio, que me lleva o me pone en ese lugar. Más allá de lo antropológico y de lo religioso, podemos ver, por ejemplo, que en la presencia del incienso, por ejemplo, incienso, en la iglesia, despierta unas emociones a través de los sentidos bastante particulares. No sería lo mismo si no existiera. Si, por ejemplo, estamos frente a una hoguera y hay algunos sacerdotes de religiones indígenas haciendo algún tipo de ritual orientado a la naturaleza, generalmente eran orientados a la naturaleza, la presencia del fuego, la hora, la luna, como pasa, por ejemplo, con la llegada del espíritu de la Navidad, por ejemplo. O sea, todos esos factores que van formando parte o que transforman o que construyen una atmósfera necesaria para que el ritual sea elaborado es básico. Entonces, canalizan un conjunto de complejo de emociones de modo que pervivan en la vida cotidiana, más allá del espacio y del propio ritual. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente son acciones simbólicas, no solamente tienen una metáfora funcional, que ya voy a hablar sobre eso. No solamente hay que proveer una atmósfera y un momento indicado, sino que además tiene que alterarnos no desde el punto de vista negativo, transformar o despertar emociones bastante particulares que trasciendan el ritual y que yo pueda recordarlo al día siguiente o al día siguiente o la semana siguiente. O sea, lo que pasa en ese momento y lo que pasa en ese ritual tiene que ser transformador. Tiene que conectar con mis sentidos de alguna manera para que trascienda en el tiempo y modificando la experiencia emocional de sus participantes y a través de ello su conducta. Es decir, que ese cambio o esa transformación, esa emoción que se queda conmigo luego del ritual, me deja algo. Ha pasado algo en mí luego de yo haber experimentado el ritual. Algo en mí ha cambiado luego de formar parte del ritual. Entonces, dense cuenta que no es una simple acción que repetimos rutinariamente porque la hemos elegido al azar. No, es algo que es mucho más allá. Por eso es que este concepto me gusta muchísimo, porque en él están descritas todas las características que un ritual debe tener. Vamos a seguir.
Ok, entonces, ¿cómo hacer que los rituales perduren? Mm, ¿De qué depende el éxito de un ritual? Un poco lo hemos visto en el concepto, pero vamos a profundizar un poquito. El éxito de un ritual depende si se acierta a simbolizar la totalidad de la experiencia de los participantes. Es decir, los participantes del ritual deben poder experimentar una experiencia, valga la redundancia, durante el ritual. Y que el símbolo que se ha elegido para el ritual debe ser común para los participantes. Es decir, todos tienen que experimentar lo mismo dentro del ritual con las particularidades de cada quien. No se debe de usar para tramitar emociones simples que se pueden volcar fácilmente al lenguaje. Esto indica, y esto quiere decir, que si yo puedo hablar de eso con una amiga tomándome un café, entonces no debería formar parte del ritual, porque el ritual no tiene respuesta. El ritual no puede de alguna manera ser transmitido oralmente de una manera tan sencilla, pues para cada quien fue diferente. Yo percibo cosas diferentes, a pesar de que el símbolo es de la totalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si vamos a un ritual religioso, cualquiera, cualquier ritual religioso que sea, ahí está ocurriendo algo espiritual, es un símbolo total, es un símbolo colectivo. Sin embargo, la experiencia o cómo lo vive cada uno de los participantes o cada uno de los que estuvieron ahí es completamente distinto. Yo puedo experimentar una cosa distinta a la persona que tengo al lado. Entonces, estas personas a lo mejor no pueden poner en palabras lo que han experimentado. Y eso es precisamente lo que hace un ritual. Ordena, estructura aquello a lo que no podemos darle palabras, aquello que no puede ser expresado, porque nosotros no tenemos la capacidad de transmitirlo. Obviamente, personas hábiles en el lenguaje y a lo mejor poéticas pueden desarrollar una experiencia, pueden escribir acerca de una experiencia dentro de un ritual de manera magistral, pero regularmente es algo que nos costaría mucho poner en palabras. Entonces, debe tener la capacidad de simbolizar al mismo tiempo varias capas de una experiencia compleja, es decir, que podamos nosotros no solamente vivirlo en un solo nivel, nosotros podríamos o deberíamos poder experimentar el ritual en diferentes niveles, convirtiéndose en una experiencia compleja a pesar de la simplicidad de lo que estemos haciendo en ese momento. Debe incluir técnicas activas o artísticas para facilitar la expresión y simbolización de las emociones. Esto es otra característica del ritual. Las personas participan, es activo. Yo puedo a lo mejor dibujar, puedo a lo mejor bailar, puedo cantar, puedo expresarme de alguna manera dentro del ritual. No, el ritual que no tiene una participación activa de las personas que lo conforman es simplemente una ceremonia. Una ceremonia no es un ritual. Y la diferencia básicamente es esa, que en el ritual todo el mundo participa y aporta. Funciona solo si los participantes son capaces de entender el simbolismo. Obviamente, si yo estoy elaborando, estoy construyendo un ritual que solo entiendo yo, es evidente que todo lo que hemos descrito anteriormente, es decir, toda esta transformación emocional, toda esta conexión con el símbolo de la totalidad, todas estas emociones que por capas que yo voy descubriendo, todo lo que me deja no ocurre. Le ocurre solamente al que entiende el ritual y es por eso que debe ser fácil de entender, sobre todo si lo estamos experimentando, lo estamos viviendo en familia y con niños. Entonces, ¿cómo se estructura un ritual? Un ritual paso a paso se estructura, en principio explorando la experiencia, es decir, ¿para qué quiero un ritual? O sea, ¿cuál es el objetivo de construir o de crear un ritual que trascienda en mi familia de generación en generación? Segundo, una vez que ya yo entiendo, yo sé para qué es el ritual, o sea, para qué lo quiero, qué quiero convertir en un ritual, entonces se establece la metáfora, que es un poco lo que estaba descrito en el concepto que les dije que les explicaría un poquito más adelante, y este es el momento para explicar. La metáfora es eso que yo quiero transformar, eso que yo quiero convertir en un ritual, o el objetivo de este ritual, ¿a qué se parece? Esto es como si yo nadara en un río y de alguna manera me quitara o despojara todo
todo lo que no quiero para mí. Esto es como un sueño en el que yo me despierto y somos diferentes. Esto es como una comunidad que se une frente al fuego para a través del fuego afianzar el amor y el cariño que sienten por ellos. Es decir, ¿a qué se parece? O sea, ¿y cómo puedes transformar esto o este objetivo que es un poco más del logos, un poco más del pensar, en el Eros? Es decir, ¿cómo lo llevo a una forma mucho más apasionada, una forma más simbólica, una manera un poco más metafórica de cómo cuento yo la historia de este ritual que yo quiero desarrollar? Luego, dentro de estas metáforas o dentro de la elaboración de esta historia o de este cuento, es posible que aparezcan elementos que pueden tener un significado, que pueden tener una carga simbólica. ¿Cuáles serían esos elementos? ¿Qué elementos van a participar dentro de mi ritual que son importantes para mí o que son importantes para mi familia? Que no necesariamente es lo que es importante para la familia del vecino, para la familia de mi amigo. Son cosas que son mías. Lo bonito del ritual es que el ritual es muy particular, independientemente, como he comentado antes, de que sea colectivo. Entonces, en ese sentido, cuando ya yo tengo la experiencia, yo establezco una metáfora, es decir, a qué se parece, qué es lo que yo quiero lograr y cómo lo puedo convertir en una experiencia como si fuese un cuento. Aparecen los símbolos. ¿Cuáles son estos objetos que van a estar coleccionados dentro de mi metáfora, que a su vez se va a convertir en mi ritual? Entonces ya yo hago el proceso de transformación, es decir, ritualizo la metáfora. ¿Cómo voy a llevarlo a cabo? No se preocupen que esto se los voy a explicar más fácil con un ejemplo, pero es un poco para entender los conceptos de todo lo que es el paso a paso de la estructura del ritual. Ritualizar la metáfora, es decir, este cuento que yo me he inventado o con el que yo he relacionado el para qué, ¿cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo lo ejecuto? ¿Qué elementos van a estar formando parte de la ejecución de esta metáfora, de esta obra que yo voy a elaborar en este momento con mi familia y con las personas cercanas? Luego viene el paso del afianzar, es decir, la asociación del objeto con la experiencia que representa para suscitar o fortalecer la capacidad de evocarlo y mantener al alcance de la conciencia. Es decir, estos símbolos, estos objetos que están cargados de simbolismo, que están ahí, ¿cómo hago para asociar lo que yo estoy experimentando, lo que yo quiero lograr a esos objetos? ¿Por qué esto es importante? Porque estos son objetos que se quedan. Estos son objetos que permanecen dentro de la casa o permanecen dentro del ritual, dentro de la familia, o que incluso las personas se llevan con ellos. Entonces debe haber eh, una interpretación del evento con el objeto, de manera que cuando yo me llevo este objeto conmigo y yo lo veo, me evoca lo que yo viví en el ritual. Es decir, esto me recuerda, esto forma parte. No quiero hablar de que sea una especie de amuleto, aunque los amuletos normalmente pasan por un proceso de ritual, pero sí son cosas que me recuerdan el ritual que yo experimenté. Y luego la consumación, es decir, ¿qué voy a hacer yo con el resultado de este ritual? Hay personas que queman objetos, hay personas que rompen objetos, hay personas que liberan objetos. O sea, es decir, ¿de qué manera voy a dejar ir, voy a consumar aquello que he transformado, que he afianzado y que ahora toca de liberarlo o dejarlo ir? ¿Sí? Se los voy explicando con un poco más de detalle. Entonces, interesante que a lo mejor las personas que trabajan o conocen un poquito de programación neurolingüística podrían pensar que el afianzar tiene que ver con anclaje, con los anclajes de la PNL. Y en realidad no, porque en el anclaje nosotros estamos añadiendo algo que no hay. En cambio, en el afianzar, lo que vamos a hacer es aflorar lo que ya existe. No, en el anclar sumas cosas. En el afianzar haces conciencia de lo que ya está. Y por eso es que esta frase me gusta mucho, no es añadir algo faltante, sino hacer aflorar algo que ya existe, moviéndolo a los márgenes de la conciencia. Es decir, durante el ritual yo me voy dando cuenta de cosas y esas cosas de las que yo me doy cuenta quedan afianzadas en mí. Si yo puedo afianzarlo a través de un objeto, de una flor, de cualquier cosa que yo tenga en la mano,
que me recuerde lo que yo experimenté de manera muy personal durante ese ritual, yo estoy afianzando, pero no es algo que estoy sumando, no es algo a lo que yo a lo mejor a recurrir en el momento que me esté haciendo falta fuerza o me esté haciendo falta energía o me esté haciendo falta valor. No, con el objeto o con lo que yo elija, que voy a realizar el afianzamiento del ritual, lo que va a hacer es estar ahí para recordarme algo que yo ya tengo. Es algo que siempre he tenido, que siempre ha existido y que me acompaña. No necesito de ninguna manera hacerlo, hacer ningún tipo de técnica para, por ejemplo, respirar 3 veces, ponerme la mano en el pecho, todas esas cosas que forman parte de los pasos, paso a paso de la elaboración de los anclajes de programación lingüística. No, el simple hecho de yo ver el objeto ya me conecta con esa emoción que yo experimenté dentro del ritual que elaboré. Quería hablar un poquito de consumar, que es el paso siguiente del afianzamiento, es decir, ¿qué quiero hacer con el objeto? ¿Qué quiero hacer con los objetos? Me quedo con él, lo corto, lo arrugo, lo quemo, lo aplasto, se lo regalo a alguien. O sea, ¿qué quiero hacer con esto? Entonces, eso es una forma de transmutación. Entonces, esto va a estar muy relacionado con las emociones que la persona que está participando en el ritual tenga y necesite expresar. A lo mejor dentro de mi ritual yo percibo rabia o percibo alegría o percibo tristeza y lo que yo haga con estos objetos que forman parte del simbolismo de mi ritual es algo muy personal. Yo puedo perfectamente, no sé, como les digo, esconderlo para no verlo más, conversar con eso, guardarlo para siempre o simplemente eliminarlo, no verlo más nunca, como una señal de dejar ir. Yo me acuerdo en una oportunidad, y esto me causó mucha gracia porque fue un ritual. En aquel momento no lo entendía, pero hoy lo puedo entender. Y voy a aprovechar eso para contarles un poco, para explicarles un poco esto. Estaba una amiga en la universidad, recuerdo, hace bastante, más o menos, no, bueno, mucho. Y ella había terminado con una relación muy antigua y que le había causado muchísimo dolor por muchos años. Y el desapegarse de esta relación le estaba costando muchísimo. Entonces, una amiga le dijo, mira, vamos a tu casa y vamos a quemar todo lo que esta persona te regaló. Entonces, claro, ¿para qué queremos un ritual? Este ritual lo queremos para olvidar a este ex, ¿no? Por ejemplo, lo queremos para dejar ir, lo queremos porque ya no queremos. Aquí ya estamos haciendo una metáfora. Yo necesito esto porque a través del fuego, que el humo se lleve, que el viento se lleve, eso que has dejado en mí. Una vez que el viento se lleve estas cenizas o que se lleve este humo, ya no están aquí, ya no pertenece. Entonces, ¿qué objetos cargados de simbolismo estaban en ese momento? El fuego. El fuego como medio de purificación, como medio de limpieza, como medio que corroe, que vuelve cenizas aquello que ya no está. ¿Sí? Entonces, ritualizamos la metáfora de qué manera? Pues nos reunimos, hicimos una pequeña hoguera, eh, eh, crear la hoguera, créanme que fue graciosísimo porque ninguna tenía experiencia haciendo una fogata, una hoguera, entonces bueno, un poco peligroso incluso. O sea, no hacer esto sin supervisión de adultos o un extintor. Pero bueno, ella hicimos una pequeña hoguera y bueno, la construcción de la hoguera, ella iba contándonos cosas que quería compartir en ese momento. La acompañamos a recoger todas las cosas y a meterlas dentro de una bolsa. Ese proceso fue muy bonito y fue muy doloroso. O sea, fue doloroso, pero entiéndanme que cuando digo bonito y doloroso es que fue muy sentido por ella. Entonces fue recogiendo cosas que no quería tener porque le recordaban esta relación. Esta es la ritualización de la metáfora. ¿Sí? Recojo todo esto, me siento en el fuego y ella fue lentamente quemando
las cosas mientras nos iba contando qué era lo que estaba pasando y cómo se sentía y qué significaba esa cosa en aquel momento de su vida y de su relación. Entonces, claro, ella decidió quedarse con un trocito de madera que no llegó a quemarse, sin embargo, permaneció. Ella dijo, bueno, este trocito de madera que no se quemó, yo me lo quedo, yo me lo guardo, como recuerdo de este momento y como recuerdo del compromiso que estoy haciendo en este momento de definitivamente soltar esto que me está haciendo tanto daño. Ese trocito de madera ella todavía lo conserva y cada vez que ella siente que no puede dejar ir algo, ella recurre a este trocito de madera y evoca el momento en que elaboramos esto, que de alguna manera nos transformó a todas. Todas lloramos esa noche, todas dejamos ir algo esa noche. Fue algo muy bonito, muy bonito. Eh, lo recuerdo con muchísimo cariño y fue un ritual. Y luego las cenizas, porque no solo fue el tema del quemar y dejar ir este humo que fue transformador, este fuego que se llevó el viento, sino que además toda esta ceniza también la tiramos. O sea, toda esta ceniza, todo esto lo recogimos en una bolsa y la tiramos. Como ya, ya. Luego de ese ritual que ocurrió, esto no lo dice la estructura del ritual, pero se los voy a contar. Ella se sintió bastante liberada, ella se sintió muy tranquila. Si es verdad que no fue algo que de alguna manera borró de la memoria aquello que ella, por lo que ella estaba sintiendo dolor en ese momento, que era la pérdida de esta persona que fue muy querida en su vida o es muy querida en su vida. Pero sí es verdad que esto le sirvió de alguna manera para ordenarse, para ponerle nombre a aquello que ella no sabía cómo expresar. El dolor que ella estaba sintiendo era tan grande que no sabía ni siquiera cómo decirnos que era lo que significaba para ella ese momento y esa pérdida. Y eso es una de las características del ritual, que le da nombre a una experiencia con la que yo no puedo transmitir con palabras. Entonces, esto yo creo, me gusta mucho este ejemplo porque es una manera muy bonita de que puedan ver cómo se transforma y cómo se construye algo que en ese momento se convirtió en un ritual. Lo ideal sería repetirlo, es decir, que se vuelva a hacer, pero bueno, eso fue un momento muy puntual en aquella oportunidad. Sin embargo, como les comento, fue tanto, fue coincidieron tantas emociones, coincidieron tanto de nosotras, que nos transformó a todas. Y fue algo que de verdad recuerdo con mucho cariño, valoro mucho y quería compartirlo con ustedes, porque es un ritual. Y pueden ver además todos los pasos. Luego, entonces, una de las otras características que tiene el ritual es que debe dejar un recuerdo. En este caso, para mi amiga fue este trocito de madera que todavía conserva, pero dejar algo que nos recuerde de alguna manera. Les voy a poner un ejemplo muy práctico de todas, que creo que todos lo hemos experimentado en carne propia o por personas cercanas a nosotros. Y es el hecho, por ejemplo, de estudiar algo. Cuando yo estudio algo, esto es un ritual de transformación. Voy a la universidad, por ejemplo, y hago un gran proceso donde dejo mucho de mí, donde hay muchas emociones, donde pasa el tiempo, donde, bueno, conozco muchas personas que se incluyen, en fin, ocurren una cantidad de eventos que también podrían ser simbólicos y al final, cuando yo me gradúo, ¿qué me dan? Me dan mi título. Este título simboliza, no es un papel con el que yo voy a apostillar para irme del país o para colgarlo en una pared en señal de que he logrado algo, una meta, un objetivo mío, de mi familia, de quien sea. Es que cuando yo veo eso, veo ese título, me está recordando una etapa de mi vida. O sea, no se limita a ser un papel que me da autorización para trabajar o ejercer una profesión. Es que yo puedo mirar ese título y sonreír pensando todo lo que ocurrió para yo poder llegar ahí. Entonces,
podríamos pensar, para hacer este ejemplo un poco más práctico y de la vida diaria, que esto es un recuerdo de algo que pudo haber sido considerado un ritual en nuestra vida. Y este recuerdo, precisamente lo que estamos buscando, es que evoque esas emociones que fueron transmutadas durante este proceso, durante el ritual, y que lograron canalizarse durante la ejecución del ritual. Entonces, este dejar una huella o algo que permita a la persona traer a su conciencia emociones, recuerdos, la memoria de algo pasado, un objeto que conserva, que podemos conservar para recordar a una persona, una circunstancia, un suceso. Pues yo les puedo decir, y creo que las personas que están aquí, que han logrado, que han emigrado, por ejemplo, cuando nos dicen que hay que irse de nuestro país y meter dentro de nuestra maleta solo toda nuestra vida, solo 2 maletas para colocar años de vida, años de experiencia, de objetos que he podido guardar en mi vida, fue un momento bastante importante para mí. Y las personas que han emigrado lo saben. Cuando yo tengo que seleccionar entre tantas cosas y decir qué es lo que es realmente importante para mí, apartando la ropa y tal, ¿sí? De las cosas que tengo en mi casa, ¿qué me voy a llevar conmigo en esta maleta para empezar una nueva vida? Y cuando me paseaba por mi casa y miraba todo lo que había, hice un ejercicio de recordar, un ejercicio de afianzar e incluso un ejercicio de consumar, porque tuve que eliminar y botar cosas que no quería más en mi vida. Era una oportunidad de dejar atrás también muchas cosas que no me ayudaron o me ayudaron y surtieron o tuvieron un impacto en mí, pero que ya no las quería conmigo. Y recuerdo que traje conmigo un, un oso de peluche, que bueno, en realidad no es un oso, es un monito. Lo tengo conmigo aún. Me lo regalaron cuando nací. Y este peluchito, que ya está todo dañado por el tiempo, está en mi mesa de noche hoy. Yo no sé en este momento, a lo mejor eso que yo hice de pasar por mi casa y darme una vuelta y recoger las cosas que son importantes para mí, califican como un gran ritual. Pero para mí lo fue. Y de ahí otra de las grandes importancias del ritual, que están relacionados con lo que fue para mí. Fue mi ritual personal. Y me di cuenta de la carga emocional que tienen muchas cosas y que nosotros no nos damos cuenta que la tienen, hasta que se presenta una situación como esta, donde tienes que emigrar o tienes que irte o qué sé yo, y tienes que elegir qué te vas a llevar. Este monito simboliza demasiadas cosas en mi vida. Y puedo recordar incluso eventos de primaria, cuando estaba en educación básica, con mi mono, que me llevaba a todas partes. Entonces, les cuento esta historia un poco para que podamos, en este momento, donde están sentados en este instante, mirar alrededor y pensar, ¿qué hay aquí que tiene para mí una carga simbólica importante? ¿Qué cosas hay aquí que de alguna manera han logrado transformarme o forman parte o conforman un recuerdo que tiene una importancia para mí importante? Tiene una importancia para mí importante, para la redundancia, con gran peso y con gran carga. Yo les cuento todo esto y me mueve emocionalmente, me conecta con ese momento. Y eso es lo que me hace pensar la importancia que tiene la carga emotiva del símbolo dentro del ritual. Porque si eso no hubiese significado para mí lo que significó, es un evento que ni siquiera estuviera contándoles en este momento. O sea, no es algo que estuviera compartiendo en este momento, porque no tuvo ese impacto en mí. Y es lo que pasa cuando queremos tener o cuando queremos eh, hacer rituales que no terminan teniendo ese impacto en nuestras vidas que nosotros hubiésemos deseado.
porque hemos obviado o no hemos tomado en cuenta estos componentes de los que hablé con ustedes hace un ratito, ¿no? Entonces, hay dos tipos de rituales básicos, ¿sí? Porque estas clasificaciones aumentan dependiendo de la experiencia bueno, y del autor incluso. Que hay unos que son de continuidad y unos que son de discontinuidad. ¿Qué quiere decir? Hay una emoción que yo quiero mantener o hay una emoción que yo no quiero tener conmigo. Entonces, los que no quiero tener conmigo son el caso, por ejemplo, de esta amiga que quiso un poco dejar ir una emoción de tristeza o un amor que fue perdido y que de alguna forma me causó un dolor. Quiso dejar ir. Esos son de continuidad, de discontinuidad. Pero hay otros que tienen que ver con continuidad, es decir, lo que yo tengo, yo lo quiero mantener, que es lo que pasa a lo mejor con las familias, que dicen, bueno, yo quiero crear un ritual donde todos nosotros, todos los años, recordemos lo tanto que nos queremos, que es lo que pasa, por ejemplo, con Acción de Gracia o incluso con la Navidad, que son de continuidad. O sea, yo quiero lo que siento, seguirlo experimentando, seguirlo sintiendo. Entonces, metafóricamente, los que avivan una llama parpadeante o los que la apagan para luego encender otra. Entonces, tenemos aquí una mesa de acción de gracias hablando un poco de eso, y los rituales son aquellas acciones que van conformando tradiciones. Las tradiciones son un conjunto de acciones. Si bien los rituales son un conjunto de acciones simbólicas, las tradiciones son un conjunto de rituales. Entonces, en la medida que un ritual se va haciendo permanente, se va haciendo recurrente, es que nosotros conformamos una tradición. Es interesante esto y lo quise traer a propósito de cómo, bueno, por lo menos acá en Europa cada día es más común el tema del tatuaje y cómo el tatuaje puede para algunas personas ser una especie de ritual. Entonces, básicamente descansan sobre la metáfora, los traumas son heridas, dejan cicatrices que marcan un cambio irreversible. Y las cicatrices nos recuerdan que fuimos lastimados y que somos capaces de sobrevivir a las circunstancias adversas. Esto es muy bonito porque hay personas que se tatúan porque han sobrevivido o han superado pruebas de vida y quieren recordarlo a través de dejar marca en su piel de manera permanente como símbolo de que lo logré, como símbolo de cambio, como símbolo de éxito, o simplemente para no olvidar nunca que estuve ahí. Basta si no va, conversar con una persona que tenga muchos tatuajes y que se los haga como realmente, como una acción que puede ser un ritual para sí, es muy interesante, porque cada uno de sus tatuajes a lo mejor simboliza algo que lo ha tocado, que lo ha transformado y que ha hecho mella en sí, para bien o incluso para mal. Podemos ver las grandes supervivientes, mujeres extraordinarias de cáncer de mama que se tatúan. Y leí hace no mucho un artículo muy bonito de cómo ellas se tatúan para recordar eso, precisamente. Fuimos lastimados y fuimos capaces de superarlo. El hecho de que para hacerte un tatuaje te tengan que pinchar con agujas y que eso cause un dolor, que además hay un proceso de cicatrización, tiene que ver con el proceso del ritual. Yo puedo pasar por este dolor, puedo sobrevivir, así como sobreviví a lo que pasó antes de mí y voy a sobrevivir a lo que venga. Esto es una marca que estoy poniendo en mi piel que de alguna manera simboliza mi fuerza, mi resiliencia o cualquier otra emoción que para la persona sea importante, como la pérdida de alguien muy querido o la pérdida de algo de sí mismo o de sí mismo. Entonces, quise traer esto un poco para que vieran a lo mejor una parte un poco más moderna de lo que un ritual puede llegar a ser. ¿Cómo elijo un tatuaje? ¿Por qué? ¿Qué significa para mí? ¿Cómo es el proceso de hacerlo? ¿Cómo es el proceso de sanación de la piel? ¿Qué pienso y qué siento cada vez que lo veo? Es un recuerdo. ¿Y cómo eso ha impactado mi vida?
por qué quiero ese tatuaje en esa parte de mi cuerpo para el resto de mi vida. Entonces, quiero hablar de varios rituales que tenemos en este momento. Uno es el ritual de las dos velas. A mí me gusta mucho este ritual, que consiste en dos velas, una vela oscura y una vela clara. Encendemos la vela oscura y con la vela oscura, que simboliza el dolor o aquello que no quiero en mí, empiezo a hablar sobre aquello que me ha hecho daño. Por ejemplo, durante este año yo experimenté esto y esto con la luz oscura, con la vela oscura encendida. Cuando he terminado de hablar y de transmitir y de compartir todas esas emociones, todo ese dolor, todo aquello que de alguna manera me impactó durante el año, por ejemplo, yo apago la vela, la soplo como señal o como símbolo de que dentro de mí, de que parte de mí está apagando algo que ya ocurrió, que ya pasó, que ya no está. Y luego enciendo la clara para hablar de todo lo positivo, es decir, de todo lo bueno, lo bonito que pasó durante el año, por ejemplo. Entonces, empezamos con recordar aquello que fue oscuro, que no nos gustó, que tuvimos que experimentar, para ahora entonces conectarme con lo bueno, con aquello que me gustó, con aquello que me transformó de manera positiva, o con aquello incluso que me hizo reír, y una vez que termino, soplo la vela con este mismo aliento que forma parte de mí y que sella el ritual, y guardo las velas para volverlo a hacer cuando sea necesario. Esto es un ritual muy bonito, es muy simple, pero es muy bonito, porque incluye, tiene también todas las características de un ritual y se puede enseñar y se puede compartir de generación en generación. Luego tenemos el ritual Día de los Muertos, que el ritual Día de los Muertos voy a darle un espacio especial, con lo cual no voy a comentar nada en este momento. eh, o- Dentro de 2 segundos hablamos un poco más sobre el Día de los Muertos. Y bueno, tenemos Acción de Gracias, Navidad, como bueno, rituales muy conocidos que varían de cultura en cultura. En cada país, en cada parte del mundo se celebra la Navidad, el Año Nuevo, e incluso celebraciones de dar gracias de manera diferente. Y pues nosotros estamos muy familiarizados con todos estos rituales que se realizan en Navidad. Entonces, en el Día de los Muertos quise traer esto y perdónenme la cantidad de info, es más que todo para que puedan leerla y podamos compartir un poco cómo se conforma este ritual, porque es verdad que nosotros hemos visto en la tele o en la peli y todo este tipo de cosas eh, visualmente una fotografía de lo que está pasando, pero no necesariamente sabemos cómo se conforma el ritual. Entonces, claro, hay diferentes versiones. Yo he traído una que es la que conozco, pero probablemente sí, aquí hay personas de México o que personas que han participado en este ritual, a lo mejor hay algunos bemoles, algunos cambios. Sin embargo, voy a compartir con ustedes una que es bastante general, ¿no? Y comienza colocando sobre el suelo cajas, perdón, cajas o mesas para generar niveles. La generación de niveles es algo interesante porque nos habla del cielo, de la tierra y del inframundo. Entonces, claro, hay diferentes niveles. Normalmente tienen 7, que simbolizan los pecados capitales. De todas maneras, lo interesante, y si ustedes ven un altar de estos, se van a dar cuenta que tiene forma piramidal y que son bastante grandes, que pueden ser muy horizontales, muy verticales, o sea, son unas estructuras que pueden ser bastante elaboradas. Entonces, estas cajas se cubren con manteles o papeles blancos y negros, la pureza y el luto, y además con mucho papel picado de colores, que son estas bellísimas decoraciones de colores que colocan en estos rituales de papel, de colores muy vivos, y pues se empiezan a colocar sobre estas mesas y estas cajas todas las ofrendas, tanto tradicionales como específicas. Hay unas tradicionales, como hay unas flores que son tradicionales, hay unas velas que son tradicionales, hay un pan, que es el pan de los muertos, que es tradicional, pero también hay unas particulares del difunto. Es decir,
de cosas que le gustaban, cosas que lo caracterizaban y que también se colocan dentro o sobre este altar, ¿sí? Entonces, va normalmente una fotografía. eh, He leído y me han contado que hay veces que se pone un espejo para que el difunto no vea las personas que están que están al frente del altar. Esto varía según las tradiciones, como les digo. Al final está lo colectivo, pero también está lo personal. Entonces se colocan santos, se colocan cruces, se colocan maíz, se coloca comida, bueno, por supuesto la Catrina o la muerte, con este aspecto que tiene ahora bastante cercano, bastante amigable, porque pues la idea es que se celebre este tránsito como una manifestación o como una sublimación del dolor. Se pone jabón, agua, toalla para que el espíritu se bañe, se limpie. Aquí podemos recordar un poco también las tradiciones funerarias egipcias. Se pone una cruz de sal, o sea, fíjense que cada nivel se van poniendo cosas, se pone polvo, se pone cenizas como recordatorio de que fuimos polvo y polvo somos, vamos a ser. Después se pone el pan de los muertos, que es este pancito que ven aquí abajo, que es un pan que se come en ese momento, en esas fiestas, y es para alimentar el alma del difunto, del difunto en tránsito. También se colocan todas las cosas que le gustaban a esta persona, ¿sí? Entonces, esto tiene velas que están encendidas todo el tiempo. Se colocan unas flores que se llaman cempasúchil, son unas flores amarillas redondas que parecen, estas flores parecen, esto tiene un nombre, cuando me acuerdo les digo, es una flor que tiene muchos pétalos y que normalmente son anaranjadas o amarillas, con tirando también algunas a rojo, entonces esas son las flores que decoran el altar. Tiene también en el piso flores para el sendero, para decorar el piso por donde el ánima del difunto estaría, digamos, transitando. Y también hay piedras blancas que señalan un camino para que el espíritu no se pierda, ¿sí? También, y esto es algo bastante interesante, debe contener los 4 elementos: el aire, el agua, el fuego, la tierra, que pues, se coloca en la serrín y la semilla. Y bueno, esto va acompañado de la explicación de esta tradición a los niños, que comienza en una fecha y termina cuando la familia se reúne a orar. Entonces, ¿por qué quise traer este ejemplo de ritual? Porque lo tiene todo. Tiene un para qué, tiene una metáfora, tiene objetos, hay cosas que se guardan, hay cosas que se tiran, hay cosas que se hacen en familia, hay la tradición oral, es pues, la participación de todos. Cada uno lo vive, a pesar de que hay un simbolismo colectivo, cada quien lo vive de manera personal. Yo no puedo contarles a ustedes lo que yo puedo experimentar delante de este altar porque no tengo palabras, porque eso es mío. Entonces, dense cuenta cómo tiene todas las características de lo que un ritual debe tener. Entonces, lo quise traer para que pudieran ver que no tiene que ser tan elaborado. Evidentemente, estas cosas son muy elaboradas. Pero sí es verdad que la presencia de ciertos elementos simbólicos es lo que precisamente lo hace tan rico, es lo que precisamente lo hace tan especial, ¿sí? Entonces, claro, rituales en familia. Aquel que regala un ritual, regala algo que se construye, que perdura y que trasciende. Vamos a ver un poco cómo podemos incorporar estos rituales en la familia, ¿no? Hay una cosa que me han dicho cuando hablo sobre estos temas, me dicen, pero es que mis hijos están pequeños, mis hijos no pueden participar en eso, pero es que esto no es infantil, es que mis niños no pueden, no voy a encender vela, es que me parece muy dark, es que no, yo quiero algo más para los niños. Entonces, claro, primero, no es lo mismo un ritual a una actividad familiar o a una rutina, o a la creación de una rutina. Eso es algo que nosotros tenemos que empezar a identificar. Yo quiero hacer galletas de Navidad con mis hijos en Navidad. Eso puede ser una actividad familiar, pero no tiene los componentes para hacer un ritual. ¿Puedo convertirlo en un ritual? Sí, pero tengo que seguir los componentes de los pasos que previamente de los que hemos previamente conversado. Si no, no. Entonces, cometemos el error de pensar que la participación de los niños tiene que ser activa en todo momento y en realidad, si ustedes recuerdan, hay muchos rituales en los que ustedes
no participaron porque estaban muy chiquitines y a lo mejor no los entendían, pero sabían que eso estaba pasando. O sea, los rituales tienen que darse independientemente de que la gente lo entienda, no lo entienda, lo vea, no lo vea, me refiero a los niños chiquititos. Ellos saben que eso está pasando, eso es algo que van a recordar por siempre. Ellos y van a querer formar parte de ese ritual porque saben que es algo que se ha hecho o que se viene haciendo desde hace mucho tiempo atrás. Y es precisamente lo que lo hace tradicional, y es precisamente lo que lo hace un ritual. Es el hecho de que el niño sabe, por ejemplo, el niño mexicano sabe, aunque no lo entienda a los 3, a los 2 añitos, a los 4 añitos, a los 5, que algo pasa en su casa donde todo el mundo se reúne y construyen esto para recordar a aquellos que se han ido. Con el paso del tiempo lo va a entender, pero forma parte ya de la tradición familiar al punto de que ni siquiera lo cuestiona. O sea, es así, ya está. Como para en algunos países las tradiciones, por ejemplo, tradiciones que pueden ser rituales de hacer el pesebre o de las misas de aguinaldo o nuevamente acción de gracia o los rituales de el año nuevo. Los niños, aunque no los entiendan, aunque no entiendan, a los niñitos chiquititos, incluso de meses de nacidos, se les da la feliz año nuevo. Y eso es algo que ellos van viendo que en la medida que van creciendo hasta que pueden participar y lo pueden entender. Esto es algo que es importante que tomen en cuenta. No es lo mismo hacer una actividad en familia, una actividad con los niños, que crear un ritual con los niños. Entonces, claro, yo aquí les quiero preguntar si hay tradiciones, piensen si hay alguna tradición establecida en su familia que pueden haber observado, pero que no se han dado cuenta que es un ritual. ¿Qué de eso puedo recoger para mí? ¿Qué de eso puedo incorporar en mi vida? ¿Qué de eso puedo activar dentro de mi círculo familiar? Si hay una tradición de por medio, si es algo que a lo mejor se dejó de hacer y lo activamos y lo traemos de vuelta, tiene mucho peso y tiene mucho valor, porque ya tiene una carga ancestral. Si queremos crear un ritual nuevo, no se trata de buscar algo divertido y hacerlo todos los días o hacerlo siempre. Tiene que ver con el componente emocional y trascendente. Tiene que tener trascendencia. Entonces, los rituales en la familia son tan importantes como las rutinas. Sin embargo, hay una diferencia. En las rutinas hay comunicación, esto tiene una finalidad, forma parte del orden, de la estructura, tienen una temporalidad, o sea, tienen un tiempo, ocurren en una manera y tienen un objetivo puntual, no trascienden. Por ejemplo, una rutina es todo el mundo al terminar de cenar lava el plato. Esto se convierte en un ritual sí, solo si yo logro que haya una emoción incluida allí que haga que trascienda este evento de alguna manera. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En casa de mi hermana, que vive en Estados Unidos, ellas cuando ellos celebran el Día de Acción de Gracias, luego digamos, una reunión post Acción de Gracias donde limpian el lugar donde hubo la cena. Eso se ha convertido en un ritual. Incluso lo hacen en silencio, a veces ni siquiera tienen que compartir entre ellos, simplemente ocurre, todo el mundo sabe eso, incluso las personas nuevas que entran a la familia o que están de visita saben que al día siguiente todos vamos a recoger y se vuelve algo incluso espiritual. En el sentido de que todo el mundo está en silencio, todo el mundo recoge recordando lo que pasó la noche anterior, es una atmósfera particular que se ha creado en ese momento y ya todo el mundo sabe que al día siguiente eso es algo que se va a hacer. Entonces, fíjense que pareciera una rutina que se ha convertido en un ritual que es propio de esta familia, que a lo mejor no lo hay en otra, pero en esta se cumple a cabalidad y se realiza así haya una persona. Así estén todos o haya una sola persona, se realiza de igual manera y eso es otra característica del ritual. Sin embargo, por otra parte, los rituales constituyen un sentido de pertenencia. Eh, Le dan a los niños seguridad y los hacen sentir seguros dentro de un grupo, eh,
de un grupo que ya empieza a tener una personalidad propia, estos somos nosotros, esta es mi familia, estos somos los Rodríguez, los Cuesta, los Santeliz, estos somos nosotros. Ese sentido de la identidad, de la seguridad, de de la tradición, del calor, del fogón, del hogar. Eso lo producen los rituales. A diferencia de las rutinas, los rituales sí conllevan pensamientos posteriores acerca de eso. O sea, nosotros cuando hacemos una rutina, no nos quedamos, por ejemplo, en lavar los platos después de comer, no es algo que nos acostamos a dormir pensando, bueno, cuando yo estaba lavando los platos, ni genera ningún tipo de emoción, ni ningún tipo de flashback de alguna manera. En cambio, los rituales sí, el ritual es algo que se queda conmigo. Yo voy a recordar mi cena de acción de gracias durante todo el año. Es más, podría incluso hasta hablar de ella febrero, en marzo, en abril. O sea, es algo que permanece, es algo que se queda. Entonces, para crear un mito familiar o crear un altar, en este caso, que es una propuesta, podemos primero, fase exploratoria. ¿Qué aspectos, costumbres, personas queremos mantener en nuestras vidas y por qué? ¿Qué recuerdos, momentos, historias evocan emociones positivas que nos mantienen unidos como familia? ¿Y cómo podemos representarlo? Esto es una muy buena pregunta. Puede ser hacer una cartulina de pegar algunas imágenes, puede ser también construir un pequeño altar tal cual como se hace en México, pero a tu estilo. O puede ser, no sé, buscar objetos que de alguna manera representen, esto representa cuando yo entré al colegio, esto representa cuando terminé, qué sé yo, cuando empecé mis clases de natación este año, esto representa, entonces ir armando este altar en función a aquellas cosas que yo viví durante el año, estoy pensando en un ritual de año, de finalización de año, ¿sí? Pero puede ser perfectamente con otro motivo, pero son cosas son historias, son momentos, son emociones que yo viví durante el año y que quiero de alguna forma representar en este altar. ¿Sí? Luego se aumenta la potencia. Si cada miembro de la familia tuviera que contribuir con una historia o memoria de aquello que vamos a honrar con el altar, ¿qué sería? ¿Cómo podríamos incluir en el ritual ocasiones para compartir? Las personas que están conformando este ritual, que están haciendo este ritual a través de este altar, bueno, cuentan qué significa este muñequito que he puesto aquí, qué significa este color, qué significan estas cosas para mí. Nos reunimos a darle personalidad, a darle vida, a insuflarle vida a todos estos objetos y todas estas cosas que de alguna forma hemos elegido para conformar el ritual. ¿Qué más podemos incluir? ¿Sí? Incluso puede ser algo que puede ser alimentado durante todo el mes de diciembre, por ejemplo, o durante el mes de marzo, o durante el mes de febrero, qué sé yo, no, como les digo, no tiene que ser una cosa estrictamente navideña. Luego, para sostener su influencia. ¿Qué objeto, frase, imagen nos puede servir de recuerdo para conectarnos con las emociones o memorias y situaciones que hemos puesto en este altar? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué recuerdo podemos quitar? De todo esto que está aquí, ¿con qué te quedas tú? Yo me quedo con esta foto, yo me quedo con esta imagen, yo me quedo con esta piedrita, yo me quedo con esto. Pues esto es lo que me voy a quedar, esto es lo que voy a recordar, porque en las historias que se contaron durante la fase de potenciar los símbolos, eso me hizo figura, eso me marcó, eso me impresionó, eso de alguna manera me tocó. Entonces, este objeto me lo llevo porque quiero quedarme con esa experiencia, quiero recordarlo, quiero que forme parte de mí. Bueno, y la pregunta es si tienen rituales en su familia, si alguno de ustedes ha creado o tiene de generación en generación algún ritual que quiera compartir. Vamos a ver qué comentan en el chat. Eh, un libro de oraciones de mi mamá.
que había muerto, comenta Bárbara, mi tocaya, con respecto al tema de, debe ser en el momento en que yo dije que recogí. Todo se quedó en la casa, luego lo vendí, lo regalé, se guardó, pues, ella no dejó, no se llevó cosas en el momento en que emigró. Entiendo, Bárbara, que eso es lo que quieres decir. El fin de año limpiamos todo. Sí, yo el 1 de enero también normalmente limpio la casa. Eso es algo que no sé si sea un ritual, pero es algo que me gusta hacer para recibir el año con la casa limpiecita. O hay veces también dejo las ventanas abiertas, un poco, tú antes del 31, dice Mari, para aprovechar, eh, bueno, eh, que estoy cansada de limpiar la casa, puedo abrir las ventanas y no congelarme, porque aquí el 31 de diciembre hace muchísimo frío. Pero sí es algo que me gusta hacer un poco para permitir la entrada de, digamos, del nuevo año. No sé si alguien más quiere comentar algo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran aportar de lo que les he traído hoy. Claudia dice, en casa el 25 desayunamos lo mismo, chocolate con pan y churros, luego abrimos los regalos y nos quedamos en pijama todo el día. ¡Ay, qué rico! Mari dice, recibir el año con nuevas energías, prendemos una vela blanca. Buenísimo. Claudia comenta que en diciembre, ¿no? Que le hacen ustedes este ritual. ¿Quién más quiere compartir algo ustedes, harían ustedes algún ritual de estos? ¿Les gustaría a lo mejor este fin de año crear algo que tenga estas características de alguna manera? Hacer el pesebre en familia, pintar la casa con aguinaldos, súper bonito. Hacer hallacas para los venezolanos, también hay personas que se reúnen en familia y hacen hallacas y se convierte como en una especie de ritual que de alguna manera va a pasar de generación en generación. Por favor, si ustedes hacen un altar o realizan alguna actividad, mándenme una foto porque me encantaría verlo. Creo que es una forma muy bonita de, de crear recuerdos y de crear rituales, sobre todo de hablar sobre todo aquello que en algún momento del año nos transformó o nos hizo mejores. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, esto es lo que traía para ustedes el día de hoy. Para mí es un gusto hablar de este tema porque yo creo que el ritual es muy importante. Retomar lo que es la iniciación, eh, conectarnos con aquello que se ha perdido porque hasta cierto punto lo rápido, lo fácil, lo online, lo digital ha suplantado muchísimo este tipo de cosas. Más allá del tema COVID, que de alguna manera a todos nos ha afectado y nos ha obligado a iniciarnos en el mundo digital. Antes de eso, ya con el nacimiento de las redes sociales y con el Internet y todo este tipo de cosas, nos hemos alejado de esto que es tan importante, tan personal, tan, tan físico. Es decir, el hacer con las manos, el transformar, el compartir juntos, el crear juntos, el compartir emociones juntos, que yo te pueda ver, que te pueda tocar, que te pueda dar un abrazo, esas cosas creo que son importantes retomarlas, creo que son importantes volver otra vez un poco a aquellas cosas tradicionales que nos han hecho como sociedad y que sin duda creo que están haciendo falta. Están haciendo falta estas alternativas eh, a lo digital para poder conectar. No, si tienen alguna pregunta, me ha gustado muchísimo. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por escuchar este tema que, como les dije, me encanta.
Gracias, Mari. Igual un abrazo a todos desde todas las partes del mundo donde están. Desde aquí, desde Barcelona, les mando un beso, un abrazo y bueno, espero que hayan disfrutado esta charla y que podamos vernos próximamente en cualquier otra actividad. A ver, a ustedes, gracias por los mensajes. A ustedes, un abrazo a todos. Un beso a todos. Muchas gracias.